materia, le toca conmigo. Ya somos unos cuantos los que están en el equipo. En primer lugar, quería pedirles algo. Nosotros, en general, lo que queremos hacer es primer día de clase, pedirles que hagan lo que seguramente hacen muchos profesores, un listado, quienes están presentes en clase, con nombre, email, porque la realidad es que de la cantidad de alumnos que tenemos en la en el aula a los que efectivamente cursan, hay una diferencia siempre, ¿no? Entonces, como para tener un poquito más de certeza con cuántos alumnos vamos a cursar nosotros la materia. Bueno, como no nos vimos nunca, este año todavía no pudimos hacerlo esto. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, sí. Bueno, les decía, este año no pudimos hacer eso. Entonces, yo les quería pedir, no sé si ustedes tienen algún grupo de WhatsApp, a veces tienen las comisiones en donde se comunican con sus compañeros, sobre todo para ver si todavía hay alguno que está perdido, que no se matriculó en el aula o no se incluyó en este equipo de Teams. La idea es pedirles que por favor, en el día de hoy, si quieren hacerlo ahora, si quieren hacerlo en el chat o si alguien quiere ocuparse, si ya tienen un listado, me hagan llegar un listado, ya sea por mail o que lo dejen acá en el chat, en donde figure el nombre y el mail de todos aquellos que cursan esta materia, ¿sí? Como son 2 divisiones, lo que le voy a pedir es que me haga un listado primero tercera y un listado primero 13, ¿sí? Para decir por ahí un poquito más de claridad de cuántos alumnos son. Porque nos está pasando esto de que tenemos un montón de inscriptos en autogestión y obviamente no son todos los que vemos. Imaginamos que hay muchos que se han quedado en el camino, que con toda esta situación decidieron no cursar la materia, más que siempre, por estadística pasa que se anotan o quedan inscriptos y la materia no la siguen. Así que si pudieran hacer eso, estaría buenísimo, así yo puedo ordenarme un poco más, ¿sí? Bueno, dicho eso, sí. ¿Hace falta poner el mail institucional o podemos poner el nuestro, el normal? Pongan el mail que utilicen más, porque en realidad, como ya les dijimos, vos les habrá dicho Patricia, y yo creo que se los dije también, ya por mail, así por cadena de mails no nos vamos a manejar, ya no, las comunicaciones que tenemos que hacer, o se las decimos acá en clase, o se las hacemos a través del aula virtual, justamente por esto que les decía, porque los mails que a nosotros nos pasó el departamento ya quedaron muy desactualizados, hay mucha gente que se cambió de comisión, que dejó, entonces ya no utilizamos más esos mails. Es simplemente tener un mail por si hay una cuestión personal que uno tiene que tratar con algún alumno, no sé, alguien que desaparezca y bueno, queremos comunicarnos. Solamente por eso, así Bueno. que mejor utilicen aquel mail que más vean. Listo, gracias. Hay alguien que me está pidiendo unirse, a ver si lo puedo agregar. Es un lío cuando ya arranco la clase que me piden unirse. A ver, ¿por qué no me permite? Espérenme un segundo a ver si puedo agregar a esta persona y arrancamos. Bueno, ahora sí. Vamos ahora sí a la clase del día de hoy, más allá de estas cuestiones administrativas. Bueno, en lo que refiere al trabajo práctico, ya todos tienen su trabajo corregido, ya todos tendrán sus devoluciones. Tratamos de hacer devoluciones en las que
aclaramos, habrán visto, aquellos motivos por los que el trabajo está, por ejemplo, desaprobado. Hay muchos trabajos desaprobados, no lo tomen esto como algo que vaya a complicarles la materia, como les decimos en la devolución, no es que nadie ya tiene en duda su promoción o su permanencia en la materia por este primer trabajo desaprobado, tiene más que ver con no haber comprendido por ahí la consigna, ¿sí? No haber desarrollado el trabajo de la manera que nosotras pretendíamos. La realidad es que van a tener varios de estos trabajos a lo largo del año, y en algún momento, a fin de año, fin del cuatrimestre, vamos a tener una instancia en la que van a poder recuperar a aquellos que tienen desaprobados los trabajos o aquellos que no lo pudieron entregar, porque también hubo gente que por ahí se ingresó tarde al aula y no hizo el trabajo, ¿sí? En ese caso también tendrán una posibilidad de recuperación, así que por eso no se preocupen. En cuanto a los trabajos también, ese primer trabajo nosotros lo hicimos de forma individual, porque bueno, todavía no se conocían, casi no habíamos iniciado las clases, entonces era muy difícil. Pero la realidad es que cuando nosotros trabajamos trabajo práctico en clase, lo hacemos en grupo, ¿sí? Un poco porque nos parece que la estrategia de trabajo en grupo es importante, que hace a la formación de ustedes como estudiantes y como profesionales. El día de mañana, cuando ustedes trabajen como profesionales, probablemente tengan que trabajar en un equipo de trabajo, que muchas veces es interdisciplinario. Entonces, el hecho de ejercitar el trabajo en grupo es algo que los ayuda en su formación, ¿sí? Cuando uno trabaja en grupo, tiene que aprender a ceder, escuchar al otro, a poder llegar a encontrar un consenso de ideas, a expresar su opinión, a discutir en buenos términos, ¿sí? Entonces, son todas estrategias de comunicación que nos parece importante que las desarrollen. Por otro lado está el operativo. Nosotros tenemos, en mi caso, tengo 6 comisiones, Patricia tiene 4 y otro tanto en Medrano. Este primer trabajo tuvimos más de 300 trabajos. Entonces, imagínense que corregir todo eso, por eso también nos llevó el tiempo que nos llevó. Entonces, la idea es que a partir de ahora, los trabajos prácticos van a ser en grupo, ¿sí? En el caso de ustedes, que son 2 divisiones juntas, vamos a pedirles que armen grupos dentro de su comisión, es decir, los alumnos de primero o tercera armen grupos con compañeros de primero o tercera y los de primero 13 con primero 13, ¿sí? Yo les voy a pedir hoy, si es posible, en el transcurso de la clase, si no pueden hacerlo durante la clase, si no pueden hablar durante la clase, que lo hagan al finalizar y me lo van dejando pegado al chat, pero que armen grupos. Grupos que tienen que ser de no más de 5 personas, un máximo de 5 personas y un mínimo de 3, ¿sí? Para que sea un trabajo en grupo, porque la verdad que un grupo de 2 personas casi no califica como grupo, ¿sí? Estos grupos que ustedes armen... Profe, una pregunta igual. Sí. ¿No sería un poco complicado armar un grupo si prácticamente no nos conocemos ninguno? Y sí, pero cuando estamos en clase pasa lo mismo, chicos. No se conocen y trabajan... Pero la al menos diferencia es que acá podría hablar nadie con mis hace nada compañeros de los costados. Claro, bueno, Hablo con el que tenemos tengo arriba en el grupo. tenemos que generar nuevas estrategias de relación, chicos. Pero la realidad es que cuando empezamos las clases es lo mismo, no se conocen, ¿sí? Hay algunos que por ahí vienen de, a veces nos pasa que hay chicos que cursaron el secundario juntos y que ya tienen un grupo armado, o que en otras materias armaron grupo. Entonces pueden utilizar eso. Pero bueno, sí, es así. A ver, les explico para qué son los grupos. Y ahí por ahí podemos llegar a buscar otra estrategia. Los grupos van a ser para todos los trabajos que hagamos a partir de ahora, y va a ser también el grupo con el que van a hacer el trabajo práctico final. El trabajo práctico final, que es de lo que vamos a hablar hoy vamos a hacer un cierre muy sintético de Silva, porque ya dejamos el módulo 1. Vamos a arrancar el módulo 2 sin texto todavía. Yo les voy a dar un pantallazo general de lo que es la investigación social, porque vamos a presentar el trabajo práctico final, ¿sí? Y semana que viene ya arrancaríamos con el módulo 2, que si pudieron entrar al aula virtual van a ver que ya está presentado el módulo 2 y ya está el primer texto, que es un texto de Macarena Peruset, que figura como texto de lectura obligatoria en el módulo 2 en el aula virtual, y es con lo que vamos a trabajar la semana que viene. Así que para la semana que viene, por favor les pido que lean a Peruset. Entonces, el grupo que armen va a ser también el grupo para ese trabajo final. Ese trabajo final, vamos a hablar ahora en un ratito de cuáles son las pautas de entrega y cómo es su desarrollo, pero va a ser sobre un tema. Un tema dentro de un listado que yo les voy a elegir. Cuando estemos finalizando la clase, yo les voy a poner el listado de temas y ustedes van a poder elegir. Y acá viene mi otra estrategia de armado de grupos.
Esta ya es la quinta clase que doy en la semana con esta modalidad. Lo que ha pasado es que algunos directamente me armaron el grupo y otros, cuando yo puse el listado de temas, alguno que le gusta un tema, porque los temas tienen que elegir uno y no puede repetirse, bueno, en el caso de ustedes que son varios se van a repetir, pero no muchas veces, alguien dijo, bueno, me gusta tal tema, ¿quién quiere unirse? Y entonces empezaron a unir en el chat, ¿sí? Esa es otra manera, que lo pongan así público y digan, bueno, quiero hacer un grupo sobre este tema, todo el que se quiera unir, bienvenido sea, y se unen, ¿sí? Aclarando de qué división son para que no se me mezclen primero tercero y primero 13, más que nada porque no sabemos si vamos a volver a las aulas, cómo vamos a hacerlo cuando volvamos. Nosotros en lo operativo, en general, estamos en aulas diferentes. Por ahí este año decidimos juntarlos con Patricia, pero por las dudas, por si seguimos estando en aulas diferentes, no se crucen, ¿sí? Bueno, pero tenemos un rato para hablar de eso, así que vamos primero a terminar con Silva, así no hacemos lío. A ver, básicamente, ¿qué sería lo que ustedes tienen que rescatar sí o sí del texto de Silva? Más allá de lo enredado y por ahí lo complicado de abordar del texto. En primer lugar, la hipótesis general de Silva, esto es la idea de que la ingeniería viene a ser una ciencia que responde a necesidades que le plantea la sociedad, a situaciones problemáticas que la sociedad no está pudiendo resolver, la ingeniería aporta soluciones, ¿sí? Esa es la tesis general de Silva y es, de alguna manera, la perspectiva con la que nosotros abordamos la materia, ¿sí? ¿Cuál es la idea de él? Bueno, ¿cómo haríamos un estudio del desarrollo de la ingeniería? Entonces él nos dice, si buscamos los estudios sobre la ingeniería, lo que vamos a encontrar es una línea clásica de investigación en la cual se plantea que la ingeniería surge en el área de lo militar y que luego se va desarrollando hacia el área civil. Silva nos va a decir, bueno, esto ocurre claramente porque la sociedad está planteando nuevos desafíos, ¿sí? Que la ingeniería debe responder. Entonces él lo que plantea es, si la sociedad es la que cambia y la que está necesitando nuevos desarrollos de ingeniería, entonces deberíamos considerar a la sociedad como una parte importante en el desarrollo. Por eso planteamos esta perspectiva, esta mirada mucho más amplia para el estudio de la ingeniería, que no se centre solo en los desarrollos tecnológicos, por eso yo les decía, bueno, lo pueden leer, es importante, pero no es que a nosotros nos interese que ustedes puedan dar una lista detallada de todos los inventos de ingeniería, con año, inventor, ¿sí? No es lo que a nosotros nos parece el núcleo de la materia y mayor punto de interés en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia, sino que es importante tener una mirada, como les decía, mucho más amplia. Y entonces planteamos estas 4 grandes perspectivas para abordar la ingeniería, que tenían que ver con una perspectiva ideológica, en donde se tuviera en cuenta el pensamiento, ¿sí? Todo aquello que tuviera que ver con la cosmovisión, los paradigmas imperantes de cada época y que de alguna manera acompañan y determinan también el desarrollo de la ingeniería. Después hablamos de una variable económica, que claramente está muy desarrollada en este caso, y es el reduccionismo en el que se cae muchas veces, en analizar la ingeniería solo vinculada, por ejemplo, al desarrollo de las revoluciones industriales. Una variable política, que tiene que ver con un lógico contexto político en el cual se enmarca esto, y una variable sociocultural, que es la que adquiere mucha relevancia y es quizás el aporte novedoso de este enfoque frente al estudio de la ingeniería. Estas 4 variables, ustedes deben tenerlas en la cabeza permanentemente, ¿sí? Porque en realidad, más allá de que ahora lo estemos utilizando para el estudio de la ingeniería, la verdad es que esa es la perspectiva que nosotros tenemos para abordar cualquier fenómeno. Nosotros como docentes, cada vez que hablemos de un acontecimiento, de un fenómeno, de una situación, vamos a estar pensando en este contexto amplio. Y es lo que les vamos a pedir a ustedes que reflejen también. De modo que a partir de ahora, cada vez que lean un texto, cada vez que aborden un autor que nosotros propongamos, traten de identificar estas variables. Cuando lean un texto, traten de pensar desde lo ideológico qué se está aportando, desde lo político cuál es el contexto del que estamos hablando, desde lo económico y qué transformaciones sociales implica este determinado suceso o acontecimiento, ¿sí? Tiene que ver con una línea metodológica, que en este caso está ejemplificada con el estudio de la ingeniería, pero que vamos a poder transferir a cualquier fenómeno, ¿sí?
Y después lo que hace Silva es, que es algo que ustedes también vieron la semana pasada con Patricia, el desarrollo de las revoluciones. Y como vieron, lo que nos interesa que ustedes sepan de las revoluciones es no solo lo que tiene que ver con aquellas transformaciones tecnológicas, ¿sí? Sino que tienen que pensar también en todo aquello que tiene que ver con las transformaciones sociales, es decir, pensar a las revoluciones industriales como un proceso de transformación social y cultural, no centrando el ojo solo en las reformas tecnológicas, sino ver todo lo que ocurre y todo lo que esto lleva aparejado también, ¿sí? En ese sentido, es que a nosotros nos interesa que aborden las revoluciones como grandes procesos de cambio sociocultural. Después van a ver que Silva, bueno, hace todo este desarrollo de las academias, que pueden leerlo, como les decía, no es algo que nosotros vayamos a evaluar en detalle, sí por ahí que tengan la noción básica de que las academias inician en Italia y en Francia, que estamos hablando del 1600, por eso también en las correcciones van a ver que los cuadros, aquellos que se extendieron mucho en el tiempo, les dijimos, bueno, estábamos hablando solo del origen de la ingeniería, ¿sí? Esto es entre el 1600 y el periodo que plantea Silva, 1750 a 1800, más del 1800 ya es un desarrollo como ciencia de la ingeniería. Y en el cuadro lo que se pedía era el surgimiento, ¿sí? Fíjense que es un detalle, pero hacia la comprensión de la consigna. Entonces, simplemente que sepan dónde surgen, aproximadamente en ese periodo, ¿sí? Que tengan noción, poder ubicar en el tiempo, pero mínimamente. Y después, saber esto de que la evolución fue de lo militar a lo civil. Podrán después, por ahí si quieren hacer un detalle un poquito mayor, explicando esto que plantea Silva en algún momento, de bueno, cómo a medida que los estados-naciones se van volviendo más fuertes y más poderosos, la formación de ingenieros que impulsan, esto es ya en academias consolidadas, ya no estamos hablando del origen, sino del 1800 en adelante, las academias de ingenieros de cada uno de los países claramente van a tener un programa de formación que responde a las necesidades del país, ¿sí? Entonces tienen por ahí un cuadrito en donde van a ver que países como Francia, que estaban muy centrados en lo organizativo a nivel gubernamental, ¿sí? En un desarrollo claramente político, impulsado por esta primera revolución francesa, la formación de ingenieros que van a impulsar van a ser ingenieros que estén preparados para trabajar en organismos públicos, ¿sí? Y en cambio, un país como Inglaterra, absolutamente industrializado, potencia industrial en ese momento, va a generar ingenieros que tengan más que ver con este ámbito de desarrollo, ¿sí? Pero no más que eso. Y por último, Silva hace este salto espacio-temporal en el que se va a la Argentina y nombra algunos sucesos de la Argentina y cómo se forman los ingenieros aquí. Eso déjenlo de lado, porque es algo que está muy poco desarrollado, queda como hasta un poquito desajustado con el resto del texto, y la realidad es que lo vamos a ver bien en detalle en el segundo cuatrimestre, en otro libro de Silva. Así que eso, por el momento, pueden dejarlo de lado. Con eso cerraríamos el texto de Silva y cerramos el módulo 1, que tiene que ver con esto del surgimiento de la ingeniería. Vamos a iniciar entonces el módulo 2. El módulo 2 es muy diferente. El módulo 2 habla de problemática social, de problemas sociales contemporáneos. Vamos a ver dos textos. La semana que viene empezamos con el texto de Macarena Peruzet y después vamos a ver un texto de Elizabeth Silioni. Macarena es antropóloga, como yo, Silioni es socióloga, de modo que la formación de los autores es diferente, la forma de escribir es diferente. El texto que vamos a arrancar la semana que viene es un texto de lectura muy sencillo, van a ver que no tiene nada que ver con lo que leyeron de Silva. Es un texto que tiene muy poca cita, que está escrito en un lenguaje muy accesible, por eso se los damos como primer texto para este módulo. No se dejen engañar por esto, ¿sí? Porque que sea muy sencillo hace que a veces lo lean rápidamente, van a ver que se van a identificar mucho, porque en este módulo vamos a hablar de problemas actuales, ¿sí? Vamos a hablar de situaciones en las que ustedes se van a sentir absolutamente implicados. Es un tema que a mí la verdad que me gusta mucho trabajar porque se pueden sentir muy identificados con muchas cosas, van a poder participar más en clase porque tiene que ver también con su experiencia, con sus vivencias cotidianas, ¿sí? Cuando hablamos de problemas sociales hablamos de
problemas que afectan a los sujetos en la sociedad. Entonces, por ejemplo, el texto de Macarena va a hablar de identidades, de cultura, de estereotipos, de prejuicios, ¿sí? Van a ver que es completamente diferente a la vertiente histórica que abordamos hasta ahora. Entonces, por ahí cuando lo lean, van a sentir todo muy familiar, les va a parecer que es muy sencillo, lo van a leer muy por arriba y después pasa en el examen que cuando preguntamos por conceptos concretos, no los pueden definir. Porque el texto, a pesar de que esté escrito muy sencillo, tiene varios núcleos conceptuales importantes. Entonces, si bien para la clase que viene pueden hacer una lectura superficial, después mi consejo es que no lo dejen de lado, el texto de Peruset, ¿sí? No se confíen en que es un texto sencillo, porque después les trae bastante problemas. Bueno, eso es lo que vamos a hablar entonces la semana que viene. La idea, como les decía hoy, era darles un pantallazo de lo que es la investigación social, porque vamos a presentar el trabajo práctico final. Saben que ustedes para esta materia tienen 2 exámenes y una tercera nota que tiene que ser 6 o más, igual que los exámenes, que es obligatoria, ¿sí? El trabajo final es un trabajo obligatorio, es un trabajo práctico, pero es obligatorio para todos y el valor de la nota es igual que la nota de un examen. Y aclaro muchas veces esto porque hay gente que pierde esta materia porque no hace el trabajo práctico final, ¿sí? Entonces tiene un 2 y claramente pierde la regularidad de la materia. No es poco importante. Es un trabajo que van a realizar durante todo el año. Hoy hacemos la presentación. Lo ideal sería que hoy armen los grupos, si no en el transcurso de la semana, que sigan hablando y que para el sábado que viene tengamos los grupos armados. Y a partir de ahora empiezan a trabajar ustedes solos, consultando, por supuesto, todas las veces que necesiten, pero es un trabajo que van a hacer ustedes, ¿sí? No es que todas las clases vamos a estar preguntándoles por el trabajo final. Van a tener, sí, 2 entregas. Una primera entrega que va a ser a mediados de junio, que es un primer avance de la investigación, y una entrega final a mediados de octubre. En general las entregas, nosotros las tenemos siempre pensadas una semana antes del primero y del segundo examen. La realidad es que nosotros este año no sabemos qué va a pasar con el primer examen, porque por el momento, con los reglamentos que tenemos, no podemos evaluar virtualmente un parcial. Entonces, si no volvemos en el primer cuatrimestre a las aulas, el parcial se va a ir pasando al segundo cuatrimestre, la entrega del trabajo de todas formas no, porque eso sí lo podemos hacer virtualmente, así que eso va a quedar seguro para mediados de junio. Todo lo que tiene que ver con las pautas de evaluación y las pautas concretas de esquema, de trabajo, lo tienen en el aula virtual también. Hay un módulo que se llama trabajo práctico final, así que no se preocupen si se pierden algunos de los aspectos que yo menciono ahora, porque pueden recurrir al aula y leerlo todas las veces que lo necesiten, ¿sí? Y en cuanto a lo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con la investigación social, también yo después, al final de la clase, les voy a subir un archivo, así como subimos nosotros archivos, que vendrían a ser como el esquema que yo hubiese hecho en el pizarrón, para que tengan un punteo mínimo, por si no tomaron notas o si les resulta más claro, ¿sí? ¿Cuál es la idea de darles un pantallazo general de investigación social? Que no sabemos cuántos de ustedes han hecho alguna vez una investigación social. Una investigación no es una monografía, ¿sí? No es que ustedes van a elegir un tema y van a escribir todo lo que sepan sobre ese tema y a copiar y pegar un montón de teorías sobre eso, sino que requiere una elaboración, una construcción de un problema a partir de un tema inicial que lo van a poder elegir de un listado, donde van a tener que buscar teoría, pero también buscar datos empíricos sobre ese problema, es decir, datos que ustedes puedan observar en la realidad, ya sea porque buscaron encuestas, buscaron entrevistas, porque buscaron datos estadísticos, ¿sí? Y después van a tener que hacer un análisis de esos datos utilizando la teoría y hacer una conclusión. Vean que es un poco más complejo que una monografía. Quienes alguna vez, no sé de qué formación vienen todos, quienes tienen formación en escuela media en ciencias sociales seguramente tuvieron proyecto de investigación, entonces han hecho trabajo de investigación y tienen por ahí más herramientas. Quienes vienen de técnico probablemente no. Entonces la idea de darles estos lineamientos básicos es que todos podamos arrancar de un piso mínimo de conocimiento sobre la investigación social. Pero como les digo, es muy básico, ¿sí? Quien sepa mucho más, no se preocupe porque es un trabajo que lo que nosotros pedimos es una base mínima, ¿sí? Van a ver que no es complicado. Suena un poco complicado, pero no lo es. Vamos a pensar entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de problemática social? ¿Qué es un problema social?
Un problema social es una situación en la cual se ve algo contradictorio a lo que se desearía, ¿sí? O a lo que se espera. En términos sociales, y para ser más concreto, un problema social es aquella situación en la que un sector social no está pudiendo satisfacer, no está pudiendo ver cumplidas sus necesidades básicas, una o más de sus necesidades básicas. Esto es, las necesidades básicas sabemos que son el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, los derechos, ¿sí? Que un grupo social considerable no esté pudiendo satisfacer estas necesidades convierte a esta situación en un problema social. Y atención a esto, que sea un grupo considerable. Por ejemplo, si en un barrio tenemos una familia que no tiene acceso al tendido eléctrico, es un problema individual de esa familia, ¿sí? No se trata de un problema social. Ahora, si nosotros tenemos un barrio en el cual el 80% del barrio no tiene acceso a la energía, entonces sí estamos hablando de un problema social. ¿Se entiende la diferencia entre una muestra de población más o menos importante en el total, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros encontramos este problema social? Vamos a encontrar luego una intervención. En términos ideales, el Estado, un Estado presente, un Estado que se preocupe por el cumplimiento de las necesidades básicas de sus ciudadanos, debería intervenir para tratar de equilibrar esta situación, ¿sí? Un Estado interventor es aquel que intenta que todos sus ciudadanos puedan tener la satisfacción de sus necesidades básicas. Entonces, cuando encontramos uno de estos problemas sociales, deberíamos encontrar, seguido a esto, una intervención estatal, a partir de políticas públicas, en la que se intente restituir estos derechos que este grupo social particular no está viendo cometidos, ¿sí? Ahora, la realidad es que muchas veces o esta intervención estatal no existe o no es suficiente. Entonces, lo que vemos en las últimas décadas también es la proliferación de muchas organizaciones civiles, organizaciones de la sociedad civil que vienen a suplir un poco el papel del Estado o a colaborar en la resolución de estas cuestiones. Un problema es un interrogante acerca de la realidad, ¿sí? Dicho así, un interrogante acerca de la realidad es una categoría absolutamente abstracta, ¿sí? Nosotros podemos hacer una pregunta retórica, una pregunta que no tenga una respuesta y que sea, como les digo, muy abstracta, difícil de ver reflejado después en una investigación. Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo para esta investigación. La educación. La educación podríamos considerarlo un problema social en determinadas situaciones, ¿sí? Es una necesidad básica a la que todos deben tener acceso y muchas veces no lo tienen. Entonces nosotros podríamos plantear la educación como problema social. La educación como problema social es algo abstracto, ¿sí? No sabemos por dónde empezar a estudiar la educación. Entonces, lo que se necesita para construir ese problema es también una base empírica, esto es algo, datos concretos en la sociedad, en este grupo social, en este sector, que nosotros podamos observar. Eso es lo que de alguna manera va a anclar nuestro problema de investigación en la realidad y no va a quedar en un planteo absolutamente teórico, ¿sí? Pensemos entonces, básicamente, cuáles serían nuestros pasos si nosotros hiciéramos una investigación social. Un primer paso sería la idea. Cuando nosotros hacemos investigación, lo primero que aparece es una idea vaga, una idea, como les decía, abstracta, que es lo que va a ser el puntapié inicial para nuestra investigación. En el caso de ustedes, la idea abstracta no va a ser espontánea, porque yo les voy a dar un listado de temas. Este listado de temas que les voy a dar tiene que ver primero con que a veces les cuesta mucho visualizar cuál puede ser un problema social. En general lo que pasa es que todos piensan en problemas que tienen que ver con el ambiente, como la contaminación, que si bien está en el listado de temas, vamos a ver que hay que darle una vuelta para que se convierta en un problema social. La contaminación en sí es un problema medioambiental, no es un problema social. Lo que nos pasa todos los años, lo que nos viene pasando, este es un trabajo que con Patricia venimos realizando hace 4 años de esta manera. Lo que nos pasa es que en general, como les digo, todos eligen contaminación, hay muchos trabajos sobre la contaminación del riachuelo, del río Matanza, y se vuelve bastante aburrido para todos.
¿sí? Y por otro lado les cuesta mucho visualizar, entonces también lo que nos pasa es que muchas veces van pasando las semanas y aún los meses, y hay gente que una semana antes de la primera entrega no tiene todavía ni siquiera definido el problema, que es lo más difícil, y es el primer paso. Entonces la idea de darles el listado de temas tiene que ver un poco con que no se repitan tanto los temas, y tiene que ver también con que ustedes no tengan este primer momento de blanco en la mente, de no saber para dónde arrancar, ¿sí? Bueno, les vamos a aliviar ese paso dándoles un listado muy general de temas, de donde ustedes después deberán construir un problema. Entonces, esta idea no va a ser abstracta, pero sí ustedes van a tener que elegir uno de estos temas. Entonces, en este primer momento, el momento de la idea, lo que empiezan a surgir son los motivos por los cuales yo puedo elegir un tema de investigación. A ver, en el caso de una materia de la universidad, como estamos nosotros, el principal motivo por ahí que uno va a elegir o que ustedes van a elegir un problema es porque tienen que hacer el trabajo obligatoriamente, porque es la única forma de aprobar, ¿sí? Más allá de eso, que es perfectamente entendible y es lo que a todos les sucede, también habrá gente que elige por otros motivos, ¿sí? El motivo que ustedes elijan, el motivo por el que ustedes elijan un tema, tiene que ver con varios aspectos que no es menos importante. ¿Por qué? Porque muchas veces ya en la elección del tema van a estar presentes un montón de preconceptos de ustedes. Esto es de ideas que ya traen, ya sea por su experiencia, ya sea por cosas que han leído, ya sea por su educación. Ideas preconceptuales que ustedes ya van a tener formadas acerca de este tema. Es importante que en este primer momento de la investigación, en los que ustedes están definiendo el problema, hagan visibles todos estos preconceptos. ¿Por qué? Porque si ustedes no los hacen visibles, si ustedes no se sientan a pensar por qué elijo este tema, qué sé yo acerca de este tema, qué ideas tengo acerca de esto, va a pasar que esas ideas van a estar operando por debajo de la investigación. Y entonces muchas veces el transcurso de la investigación está guiada por estas ideas que ustedes ya tienen. Y a veces uno va investigando figurativamente, piénsenlo como si fuera con las orejeras que tienen los caballos, y uno va como buscando aquello que ya quiere encontrar, ¿sí? Si uno tiene una idea muy preconcebida sobre un tema, y no se despoja de esa idea, no la desarma, no intenta ampliar un poco más la mirada, en el sentido que veníamos hablando antes, poder ver estas diferentes líneas, estas perspectivas diferentes que uno puede analizar de un suceso, y uno se centra solo en algo. Por ejemplo, si hablamos de pobreza, por ejemplo, centrado solo en la economía, y pensamos solo en la economía, y tenemos una idea muy acabada de una economía muy determinista, en donde la pobreza va a tener que ver con determinadas condiciones ya existentes y demás, entonces uno va a encontrar en la investigación aquello con lo que inició, ¿sí? Uno va a encontrar lo que espera encontrar. La conclusión va a ser aquella que uno ya tiene desde el principio, ¿sí? La investigación no los va a sorprender y no van a encontrar nada nuevo y no van a poder ampliar la mirada. Entonces, la idea es que en este primer momento ustedes se sienten y una vez que eligen el tema, hagan visibles estas ideas y piensen por qué lo elijo. Los motivos, como les digo, pueden ser varios. Más allá de la obligatoriedad del trabajo, ustedes pueden elegir un tema porque tienen un interés genuino en él, porque cuando lo leen sienten que es algo que les interesa, que siempre les interesó investigar, que siempre les interesó conocer un poco más, porque se sienten identificados de alguna forma. Puede ser que los problemas sociales que vamos a ver a lo largo de este módulo son problemas que de alguna manera nos atraviesan a todos, porque atraviesan a las sociedades y atraviesan a las sociedades de manera global. Todos los países están atravesados por estos problemas, son problemas básicos. Entonces puede ser que ustedes se sientan identificados porque atraviesan este problema social, porque lo han atravesado en algún momento de su vida, porque conocen gente que lo atraviesa, porque su barrio está atravesado por este problema, entonces es algo que ven cotidianamente. Hay varios motivos que los pueden llevar a elegir. Es interesante darse un momento para entender cuáles son estos motivos y que quede reflejado en la investigación, ¿sí? Porque es también importante y hacia este proceso de investigación. La investigación social, uno trabaja con personas y uno es una persona. Entonces, es imposible que no exista esta reflexividad, esto de estar todo el tiempo reflexionando acerca de
el problema, pero también acerca de cómo ese problema me interpela a mí, cómo yo me identifico o no con ese problema, cómo me modifica a mí como persona. Porque eso es algo imposible de dejar de lado, ¿sí? A ver, uno intenta en la investigación social ser lo más objetivo posible, pero es difícil ser objetivo, claramente, porque son situaciones que también nos atraviesan. Entonces, dejar al desnudo todas estas ideas previas nos permite un poquito más de objetividad, y si no es objetividad, aunque sea esto de abrir la mirada, darnos el lugar a, bueno, quizás este tema no es tan como yo lo pienso, vamos a ver si me encuentro otra cosa o si confirmo aquello que pensaba al principio. Entonces, el primer momento es la idea. Esta idea es abstracta. Estos temas que yo les voy a dar, como les decía, son muy abstractos. Pobreza, educación, violencia. En sí, son temáticas sociales. Pero el problema social, para construir un problema, yo necesito, como les decía antes, una base empírica. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a tener que hacer y qué es lo que se hace usualmente en investigación social? Delimitar ese problema. ¿Para qué? Para que ese problema no sea tan amplio. Porque si yo tomo la educación, no sé ni por dónde empezar. Y aunque hubiera un montón de datos empíricos, no sé qué datos tomar. ¿De educación cuándo? ¿Dónde? ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer es una delimitación del tema en tres aspectos. Un aspecto temporal, un aspecto poblacional y un aspecto espacial. Vamos a ver cada uno de estos. El aspecto espacial sería pensar la educación en dónde, ¿sí? Ustedes, para su trabajo, para construir el problema, una vez que elijan el tema, van a tener que pensar en qué lugar físico ustedes quieren observar ese problema. Cuanto más achiquen ustedes ese espacio, más fácil va a ser desarrollarlo. Si el espacio es muy amplio, los datos que van a encontrar van a ser muchos, les va a llevar mucho tiempo y va a ser muy difícil procesarlos. Entonces, lo que nosotros siempre les recomendamos es, intenten empezar, por ejemplo, en un espacio municipal, un municipio, ¿sí? Vamos a tomar el ejemplo de la educación para hacer toda esta investigación. Nosotros tendremos que pensar algo concreto en la educación. Por ejemplo, la deserción escolar. La deserción escolar es un problema concreto en torno a la educación. Muchos chicos desertan. Nosotros queremos entonces investigar acerca de la deserción escolar. Deberíamos, como les digo, limitarlo espacialmente. Bueno, elegimos, por ejemplo, estudiar la deserción escolar en el partido de La Matanza, ¿sí? Pueden hacerlo así, pero La Matanza también es muy grande, entonces podrían hacerlo todavía más pequeño. Podrían elegir la deserción escolar en un barrio específico de La Matanza, o elegir 2 o 3 barrios y compararlos. Por ejemplo, porque La Matanza justamente es muy grande y tiene diferencias muy importantes a su interior. Entonces uno podría, por ejemplo, analizar la deserción escolar en Ramos Mejía, en San Justo y en Rafael Castillo, por ejemplo, ¿sí? Para tomar 3 barrios. Eso podría ser. Fíjense que de estudiar la deserción escolar a estudiar la deserción escolar en el partido de La Matanza, en 3 barrios específicos, se achica mucho el problema, ¿sí? Este achique del problema nos sirve para buscar datos más concretos. Este sería entonces el límite espacial. Vamos a plantear también un límite poblacional, esto es, ¿a qué población específica nosotros queremos apuntar con nuestra investigación? ¿Sobre qué población vamos a hablar? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la deserción, nosotros tenemos 3 niveles educativos. Entonces, tendríamos que elegir un nivel para pensar, ¿sí? Podríamos pensar, por ejemplo, la deserción escolar a nivel medio, ¿sí? Esto es en escuela secundaria. Ya tenemos el límite de población. Vamos a pensar en chicos entre 11 y 18 años, pónganle, ¿sí? Ya tenemos, ven cómo la brecha se va achicando. Y finalmente, un límite temporal. Analizar sin un límite temporal también es muy difícil, porque los datos pueden venir de cualquier momento histórico, y los diferentes momentos históricos, como hablamos, tienen contextos diferentes contextos económicos, políticos, ideológicos, procesos económicos diferentes. Entonces deberíamos elegir un periodo concreto. Nosotros siempre les sugerimos no superar los 10 años, por esto que les digo, más de 10 años implica diferentes gobiernos políticos, diferentes ciclos económicos, ¿sí? En el caso de educación puede implicar hasta diferentes cambios de planes, lo que modifica mucho la visión del problema.
Entonces, yo les diría un máximo de 10 años, ¿sí? Es decir, ustedes tienen que pensar en qué periodo temporal van a observar ese problema. Puede ser que tomen la actualidad y entonces toman, por ejemplo, del 2020 para atrás, puede ser del 2020 al 2015 o del 2020 al 2010, ¿sí? Es decir, bueno, yo voy a investigar la deserción escolar entre el 2010 y el 2020. No necesariamente tiene que ser en la actualidad. Por ahí a ustedes les interesa un periodo histórico determinado que piensan que ese problema pudo hacerse más visible. No sé, por ejemplo, pueden decirme, bueno, a mí me interesaría saber qué ocurrió con la deserción escolar durante la crisis del 2001. Entonces, tomarán como periodo entre, por ejemplo, para empezar un poquito antes, el 2000 y el 2005, ¿sí? Y van a estudiar en ese periodo. A ver, ¿qué significa que ustedes van a tomar ese periodo? Ese periodo determina el momento en el que ustedes van a extraer datos empíricos, es decir, ustedes para hablar de deserción escolar van a tener que buscar datos sobre la deserción, estadísticas. Puede ser en el INDEC, puede ser en el Consejo Escolar, puede ser en datos municipales, ¿sí? Que ustedes sepan cuántos chicos desertaron, cuántos en cada barrio, ¿sí? Bien. Si ustedes eligen del 2000 al 2005, los datos empíricos van a ser solo de ese periodo. Los datos que ustedes van a analizar van a ser solo de ese periodo. Eso no quiere decir que ustedes puedan, en algún momento del desarrollo teórico, por ahí hablar de los comienzos de educación media, cortito, ¿sí? Pueden hacerlo, pero los datos concretos van a ser del periodo que eligieron. Una vez que ustedes tienen estos tres límites, ahí sí están en condiciones de construir el problema de investigación. Entonces, ¿cómo sería una correcta construcción del problema? La construcción del problema tiene que ser la expresión del problema en 1 o 2 renglones, en donde quede bien claro cuál es el tema y cuáles son estos tres límites, para que el problema se vuelva concreto y no sea este interrogante a la realidad. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros vendríamos a estudiar la deserción escolar en el partido de La Matanza, comparando los barrios de Ramos Mejía, San Justo y Rafael Castillo, tomando como población objeto la población que concurre a la educación media, considerando un periodo temporal entre el 2000 y el 2005. ¿Se entiende? Esta sería la forma de construir el problema social. Esto es lo más difícil. Es lo primero que tienen que hacer y es lo más difícil. No se sientan frustrados si pasan los días y les cuesta armar esto, ¿sí? Pero es muy importante que lo armen bien, porque si el problema está bien construido, ustedes pueden avanzar en la investigación. Si el problema no está bien construido, si no está bien delimitado, les va a pasar que la investigación se va por las ramas, que no avanzan, por ahí van a hacer toda la investigación y cuando terminen no va a tener coherencia, porque no está bien construido el problema. Entonces, no avancen si esto no lo tienen bien hecho. Una vez que tenemos el problema construido, lo que viene es desarrollar el marco teórico para este problema. Esto es, buscar toda aquella información teórica que tenga que ver con esta situación. Entonces nosotros deberíamos buscar información teórica acerca de la educación y en particular acerca de cómo se comporta la deserción escolar, ¿sí? Tendríamos que empezar por definir qué es deserción escolar. Piensen que ustedes tienen que escribir este trabajo como si Patricia y yo no supiéramos nada del tema, ¿sí? Ustedes siempre tienen que tener esto en la cabeza. Ustedes tienen que no dar por sentado nada. Aún los términos más simples tienen que ser explicados. Entonces, primero tenemos que definir qué entendemos por deserción escolar. Porque quizás lo que ustedes entienden por deserción escolar, quizás es un término, en ciencias sociales pasa mucho, que sobre mismas categorías conceptuales hay diferentes definiciones, según el autor que toman. Entonces, si tienen eso en claro y escriben todo el trabajo, por ahí yo tengo en mente una definición de la deserción escolar que no es la misma que tienen ustedes. Y entonces cuando yo lea el trabajo, me va a parecer que el trabajo no es coherente y es porque yo lo estoy viendo con una óptica de la deserción que quizás no es la que tomaron ustedes. Por eso es necesario que sean claros desde el principio. Para eso que busquen información teórica, ¿sí? Una vez que uno tiene toda la información teórica que arma este marco teórico acerca del problema, lo que va a hacer es buscar los datos empíricos. Entonces, bueno, si vamos a estudiar deserción escolar, iremos a buscar todos aquellos datos que podemos encontrar acerca de la deserción escolar en ese periodo determinado que establecimos al principio. Y una vez que tenemos la teoría y que tenemos los datos, lo que tenemos que hacer es cruzarlos, es decir, porque si no, sí queda una monografía. Si ustedes solo ponen el marco teórico, es una monografía. Lo que nosotros les pedimos es que interactúe esto. También es complicado, y quien no lo hizo nunca,
a ver, no se asusten, no les pedimos, no es una tesis de licenciatura esto. Es un trabajo, un ejercicio mínimo de investigación, pero hagan el esfuerzo, tienen que intentar. Una vez que ustedes tienen datos, tratar de explicar desde lo que leyeron de teoría esos datos, ¿sí? Ustedes habrán leído cuando investigaron cuáles son, por ejemplo, las causas de deserción escolar. Entonces, cuando tengan datos concretos, pensando en esas causas, ustedes pueden decir, bueno, según lo que dice tal autor, sí, nosotros vemos reflejados en los datos estas causas de deserción, ¿sí? Tiene que ver con eso. Es un mínimo ejercicio, pero requiere un poco de interrelación de teoría y datos empíricos. Una vez que uno hace eso, que vendría a ser como el análisis de datos, se hace la conclusión o el informe final, ¿sí? Esto sería muy básicamente los pasos de una investigación social. Y digo muy básico porque si alguno tuvo proyecto de investigación, sabrá que también uno genera objetivos específicos, generales, hipótesis principales, derivadas. Nosotros no les vamos a pedir nada de eso, ¿sí? Y vamos ahora a lo que son las pautas concretas. ¿De hasta acá se entendió más o menos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Vamos entonces a cuáles sería concretamente, que está dentro de estos límites básicos, pero concretamente el trabajo que ustedes tienen que hacer, que como les digo, está subido al aula virtual, ¿sí? Así que no se preocupen. Una aclaración por si alguien se unió más tarde, ven que hay un montón de nombres y mails, tienen que ver con que les pedí al principio que hicieran una lista. No, objetivos no es obligatorio. Si ustedes tienen manejo de investigación social y quieren ponerse objetivos, lo pueden hacer, ¿sí? Pero no se enrollen si no saben hacerlo. No es algo que nosotros pidamos obligatoriamente. Lo que pedimos es bien básico. Si alguien lo maneja, si puede establecer objetivos para la investigación y quiere hacerlo, perfecto, bienvenido sea, pero no se sientan obligados a hacerlo. Les decía que van a ver si alguno entró tarde a la clase, que hay un listado de nombres y mail, tiene que ver con que les pedí para tener más noción de quiénes son los que están cursando, que escribieran nombre, mail y comisión de cada uno para poder yo confeccionar un listado más allá del que tengo en autogestión. Bueno, vamos entonces a las normas para el trabajo. Como les dije, el trabajo es un trabajo grupal, de un mínimo de 3 personas y un máximo de 5. Con un tema que van a tener que elegir de un listado que yo ahora les voy a poner para que ustedes empiecen a elegir, ¿sí? Se van a poder repetir porque ustedes son muchos, pero no muchas veces los temas, así que una vez que ven los temas, si a ustedes les interesa alguno en particular, vayan reservándolo. El trabajo es un trabajo que va a tener que tener una extensión de entre 10 y 15 páginas, ¿sí? No más de eso. Fíjense que no es un trabajo muy extenso. Si lo piensan, cuando uno desarrolla un marco teórico y demás, las hojas van corriendo. Entonces, por eso tienen que tener como un manejo del espacio importante, no perderlo de vista, porque es entre 10 y 15 páginas. Hay unas normas de presentación básicas que ustedes las van a tener ahí, que parecen muy tontas, pero tienen que ver con justamente la experiencia de hacer el trabajo durante 4 años y que muchos por ahí no respeten ninguna norma. La presentación del trabajo, el cumplimiento de las normas es una cuestión a evaluar, ¿sí? Tiene que ver con que el trabajo pueda ser leído claramente, con que nosotras no nos perdamos y con que ustedes cumplan la consigna. Entonces van a ver que es un trabajo que tienen que hacer en una letra Times, número 12, sin espacio entre líneas, que los márgenes tienen que ser los márgenes normales de la hoja de Word. Y esto que parece tonto lo aclaramos porque nos ha pasado que nos entreguen trabajos con unos márgenes así, para cubrir en 3 hojas lo que tendría que ir en 10, ¿sí? Que tiene que respetar un esquema básico que está detallado ahí. Si bien ustedes pueden, como me preguntaba ahí algún alumno, si quisieran hacer objetivos y demás, no es obligatorio. Nosotros les pedimos un esquema básico. Si conocen normas APA, sí. El trabajo tiene que tener una bibliografía, ¿sí? A ver, igual lo tienen, pero se los anoto acá para que les quede claro ahora. El esquema básico de presentación que todos tienen que cumplir es carátula. Trabajo sin carátula. Introducción, desarrollo, conclusión, bibliografía y, en caso de ser necesario, anexo. Estos son
el esquema básico que tienen que cumplir. Las 10 a 15 páginas van entre la introducción y la bibliografía. La carátula no entra, el anexo tampoco. La carátula en la que figure, la comisión porque tenemos muchas, los nombres de todos los participantes, nombre y documento, legajo, con lo que ustedes se identifiquen en la facultad. Y el tema que han elegido. Si quieren ponerle un nombre al trabajo, le ponen, si no, simplemente el nombre del tema. No es necesario que piensen un título para el trabajo, eso queda en cada uno. El esquema básico tiene que tener, como les digo, introducción, desarrollo, conclusión. Esto es, poner de título introducción, viene la introducción detallada. ¿Qué va en la introducción? ¿Qué tema eligieron? Los motivos por los que lo eligieron, esta primer formulación del problema, y hasta pueden adelantar la forma en que van a trabajar. Hay dos formas de hacer básicamente este trabajo. Una primera manera sería elegir un tema, construir un problema, buscar en internet, en bibliotecas, toda la información teórica que ustedes encuentren acerca de ese tema, buscar los datos, hacer el cruce, una conclusión y listo. Es perfectamente aprobable así el trabajo, ¿sí? Es lo mínimo que nosotros les pedimos. A partir de ahí, todo lo que ustedes quieran generar, si tienen tiempo, ganas y disposición para hacerlo, pueden hacerlo. Esto es, hay gente que elige un tema y tiene la posibilidad de hacer entrevistas relacionadas con ese tema y las hace. Hay gente que tiene la posibilidad de hacer encuestas y las hace. Bueno, en este caso con la cuarentena están todos encerrados, pero hay gente que ha hecho trabajo de campo, es decir, que ha salido, sobre todo los que trabajaron con temas de contaminación, salieron, sacaron fotos, demás. Todo esto no es obligatorio, ¿sí? Porque son cosas que llevan más tiempo, que hay que saber hacerlas, que hay que tener las ganas y el tiempo para hacerlas. No es obligatorio. Ustedes pueden hacer un trabajo de escritorio teórico y está perfecto y pueden aprobarlo así. Si no si quisieran, pueden hacer otras cosas. No sé, por ejemplo, el año pasado tuve unos chicos que trabajaron sobre educación sexual y entonces se les ocurrió hacer vía Instagram una encuesta sobre educación sexual. Y hicieron con sus cuentas de Instagram una encuesta. De esa encuesta obtuvieron los datos ellos, estadísticos, armaron los gráficos de estadísticas y esos fueron los datos concretos con los que trabajaron. ¿Pueden hacerlo o no? ¿Sí? O sea, les tiro ideas, hay muchas formas de hacerlo. Si no, básico, buscar la información teórica, la empírica, cruzarla y se aprueba. Eso lo pueden adelantar en la introducción. Nosotros desarrollamos el trabajo de esta manera. En un trabajo de 10 a 15 páginas, la introducción tiene una carilla, pónganle, ¿sí? Con eso más o menos estamos bien. El desarrollo. Un título que diga desarrollo, todo el desarrollo teórico, todo el núcleo fuerte del trabajo va ahí. Si ustedes dentro del desarrollo quieren poner subtítulos, pueden hacerlo. Si no, simplemente desarrollo y ahí escriben todo. El desarrollo es la parte más importante del trabajo, ¿sí? Es donde ustedes hacen todo el marco teórico, ponen los datos empíricos y hacen este análisis. Marco teórico. ¿Cuál es el marco teórico que ustedes van a utilizar? Y esto tiene que ver también con una condición que se evalúa. En primer lugar, tienen que utilizar la bibliografía de la cátedra. Ustedes pensarán que el texto que vimos, por ejemplo, de Silva no tiene ningún vínculo con ningún problema social y les va a ser muy difícil. Bueno, es difícil, pero sin embargo hay cosas que se pueden relacionar, ya lo van a ver más adelante. Pero, por ejemplo, los textos que vamos a ver en este módulo que iniciamos ahora, que es claramente de problemas sociales, los dos textos que vamos a ver son perfectamente relacionables y de hecho es obligación que los relacionen con el problema. Todos los problemas que planteamos se vinculan de alguna manera con los textos que vemos en este módulo. Así que eso lo hacen seguro. Es obligación que utilicen los textos de la cátedra. Y además de los textos de la cátedra, lo que ustedes tienen que hacer es buscar por lo menos 2 autores más. Es decir, sobre el problema que ustedes encuentren, buscar 2 autores teóricos que hablen sobre eso. Si encuentran más o quieren buscar más, bárbaro. Pero mínimo 2. Fíjense que tampoco les pedimos una bibliografía extensísima. Que por lo menos ustedes aporten 2 textos teóricos sobre el tema, ya el trabajo puede estar aprobado. Textos teóricos, y esto es, tienen que asegurarse de buscar bibliografía académica. Hay herramientas para hacer eso. Ustedes pueden buscar en bibliotecas de las universidades, en las que los textos que se vuelcan son académicos. Si buscan en Google, no buscar en el general, sino buscar en Google Académica, en Google Scholar, en donde ya el filtro les está indicando solo textos teóricos, ¿sí? Si tienen dudas sobre textos que encuentran, si son pertinentes o no, por supuesto que nos pueden consultar.
Pero la aclaración va porque no pueden utilizar como marco teórico, por ejemplo, una definición de Wikipedia, y parece tonto, pero nos pasa frecuentemente, que citen a Wikipedia como la fuente teórica principal, y 3 artículos de Infobae que encontraron sobre el tema. ¿Pueden utilizar artículos periodísticos? Sí, claro, pero los artículos periodísticos son fuentes de información, es otra cosa. Ustedes en esas fuentes de información pueden encontrar datos empíricos, pueden encontrar alguna opinión, pueden encontrar pasajes de una entrevista que les resulte interesante, pero eso no es un respaldo teórico para la investigación, ¿sí? Y en cuanto a esto, mucho cuidado, nosotros esperamos que el trabajo lo escriban ustedes, ¿sí? Nos pasa todos los años que hay gente que nos entrega trabajos que son copiado y pegado de partes de otros trabajos que encontraron, sin citar, sin nombrar autores. Eso es plagio, es robar información, ¿sí? No es algo que esté permitido hacer. Y ya hasta el punto de que hay gente que por ahí copia y pega una monografía entera que encontró en algún lado, una ponencia en un congreso y nos presenta eso como trabajo propio. Nos damos cuenta de eso, ¿sí? Nos damos cuenta cuando el trabajo está entero copiado y nos damos cuenta cuando escriben 2 párrafos y después copian 4. Así que no lo hagan, porque la realidad es que cuando pasa eso, nosotros devolvemos el trabajo para que lo rehagan, ¿sí? La idea es que el trabajo lo escriban ustedes, con las limitaciones que tengan. No es necesario que sea un trabajo escrito en un lenguaje académico, les repito, no es una tesis de licenciatura, no se asusten con esto. Para nosotros es 1000 veces más válido un trabajo que escribieron con sus palabras que un trabajo en el que copiaron un montón de partes. ¿Pueden incluir citas? Claro, el texto de Silva está lleno de citas, ¿sí? Pero explícita, es decir, copia la cita con comillas, termina la cita, cierran comillas, entre paréntesis el autor, y ese autor tiene que figurar en la bibliografía. Pueden lo que se llama parafrasear autores, esto es, bueno, leen un montón sobre deserción escolar, por ejemplo, en un autor, pónganle González, no soy yo, y después en su texto, con sus palabras lo explican, pero no son ideas suyas, porque no es que ustedes investigaron sobre la deserción, entonces ponen, según el autor González, la deserción, bla, 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 y escriben con sus palabras todo lo que el autor, ustedes han leído, que estudió sobre deserción, pero tienen que mencionar los autores, ¿sí? Bueno, entonces, en el desarrollo, el contexto, lo que tiene que ver con el contexto teórico. Después la presentación de los datos empíricos. Recuerden en ese periodo específico todos los datos que ustedes puedan aportar. Y después esta relación que pueden llegar a ser entre los datos mínima, pero intenten que haya una interrelación. Explicar desde aquellos conceptos teóricos que ustedes encontraron, los datos con los que se encuentran en la realidad. Y les vamos a pedir una vueltita más, y que parece complicado, pero tienen todo el año para pensarlo. Y es que, y esto sí tiene que ver con una producción absolutamente personal de ustedes, no lo van a encontrar en ningún lado, intenten vincular ese problema social con la ingeniería. Y esto tiene que ver con los fundamentos de nuestra materia, cómo la ingeniería está implicada en la sociedad. A ver, puede parecer muy difícil y muy forzado el vínculo entre un problema social y la ingeniería. Hay problemas en los que el vínculo es muy evidente y les resulta muy fácil. Vincular significa, bueno, tenemos un problema social, desde la ingeniería, ¿qué soluciones se puede aportar? ¿Cómo la ingeniería participa en la resolución de ese problema social? ¿Sí? Como les decía, hay problemas, por ejemplo, ¿perdón? No, ¿sabe que en el curso de ingreso nos hicieron algo parecido? Nos dieron una problemática, ¿sí? Y dijeron que, digamos, qué ingenierías podían ayudar a eso. Por ejemplo, a mí me había tocado la contaminación del riachuelo, tenían que hacer un robot para saber qué fábricas estaban contaminando, teníamos que poner qué ingenierías se usaban para, digamos, la fabricación del robot y para solucionar el problema. Ah, mira, bueno, tiene que ver con eso. Entonces, algo hicieron similar, no les va a resultar tan extraño. Como les decía, hay, claro, por ejemplo, contaminación o en lo que tiene que ver con infraestructura, no sé, para volver a ese problema que plantearon en un principio, el tendido eléctrico, bueno, quienes hacen ingeniería electrónica les resulta fácil. Pero si es un problema el que eligieron, por ejemplo, si es un problema absolutamente cultural, como un tema de discriminación, y les resulta muy difícil pensarlo desde la ingeniería, se pueden pensar como estudiantes universitarios. Sabemos que estudiar en la universidad es mucho más que ir solo a clases, que la universidad, sobre todo en las últimas décadas, está muy relacionada con la sociedad. Entonces, por ejemplo, pueden pensarse como estudiantes universitarios, y es un ejercicio de investigación. Esto no significa que tengan que ir a inscribirse en grupos, pero
Las universidades muchas veces tienen grupos que trabajan con problemas concretos de la sociedad, ya sea intentando solucionarlos o aunque sea haciéndolos visibles, dando charlas sobre el tema, dando cursos, ¿sí? Pueden hacerlo desde este enfoque. Si no pueden visualizarse como ingenieros recibidos, porque de hecho ustedes todavía son ingresantes a la carrera, pueden hacerlo como estudiantes universitarios. Cualquiera de las dos formas es válida, pero tratar de pensar, ya sea desde la universidad o desde la profesión, cómo podemos relacionarnos con este problema. Todo esto en el desarrollo y finalmente la conclusión. La conclusión no es menor, chicos, muchas veces lo dejan de lado. La conclusión no es un párrafo que uno escribe a las 5 de la mañana la noche anterior a la entrega, ¿sí? La conclusión en un trabajo de 10 a 15 páginas tiene mínimo una carilla y si tiene un poquito más, mejor. En la conclusión ustedes tienen que retomar el problema, hacer una suerte de reflexión de lo que fue el trabajo de investigación, pueden aportar soluciones si quieren, no es obligatorio, no tienen por qué tener la solución al problema, pueden aportar una reflexión sobre el problema. Es también rico e interesante si surgieron divergencias en el grupo frente al problema, las pueden hacer explícitas ahí, ¿sí? Pero es importante la conclusión. La bibliografía, una bibliografía correctamente citada. Por ahí alguien me preguntaba de las normas APA, si manejan normas APA, bárbaro. Si no, como mínimo, y se los escribo acá para que sepan, nombre del autor que hayan encontrado, nombre del texto, si es un libro, el nombre del libro, si es un capítulo, por ejemplo, capítulo 2, entre comillas, el nombre del capítulo, cierran comillas, en 2 puntos, el nombre del libro, la editorial, la ciudad en la que se editó y el año. Esto básico para la cita de una bibliografía, sí, básico. Si manejan APA, APA. Pero lo aclaro porque muchas veces nunca hicieron bibliografía y me pasa que la bibliografía es un listado de vínculos de internet. Claramente la información, salvo que tengan libros en su casa sobre el tema, la van a encontrar en internet. Pero tienen que extraer los autores, ¿sí? Si es algo que no saben dónde está editado y que está en una página de internet, citan autor, nombre del artículo o del libro, y después me ponen www y el vínculo, ¿sí? Seguido a eso, fuentes de información, y ahí irían sí todo lo que tiene que ver con recortes periodísticos que hayan encontrado, con opiniones periodísticas en una columna, con datos estadísticos que sacan, ya sea de un organismo, ya sea de la página del municipio, ¿sí? Todo eso son fuentes de información. Por último, el anexo no entra en el conteo de páginas, el anexo no es obligatorio y tiene que ver con esta información que ustedes puedan generar de más. A veces tienen muchas imágenes que les parece importante reflejar, bueno, las imágenes van en el anexo porque si no nos comen muchas páginas. Muchos gráficos estadísticos, lo mismo, van en un anexo. Si hacen entrevistas o toman entrevistas de algún lado también, si hacen encuestas también, todo eso en un anexo, pero por supuesto no es obligatorio, ¿sí? Este es el esquema básico que ustedes tienen que cumplir para el trabajo. Todas esas normas son normas que hacen a la aprobación del trabajo, es decir, para que el trabajo esté aprobado, ustedes tienen que cumplir con, primero, lo que tiene que ver con las normas de presentación, ¿sí? Un trabajo que está mal presentado es un trabajo que va a volver para rehacerse. Tienen que cumplir con estas normas básicas de buscar 2 o más autores, de buscar un vínculo con la ingeniería, eso también es básico y se evalúa, ¿sí? Después todo lo que ustedes hagan de más, bueno. ¿Cuál es la única diferencia? Les dije en un principio que el trabajo es obligatorio, que tiene que tener 6 o más, es la tercera nota que ustedes van a promediar con los exámenes. La única diferencia con los exámenes es que este trabajo puede ir y venir las veces que sean necesarias, esto es, ustedes van a tener 2 entregas, como les dije. Yo no voy a ir leyendo trabajos desde la semana que viene hasta fin de año. Van a tener una posibilidad de entregar en junio, obligatoria también, pero digo, es la primera vez que yo voy a leer un trabajo, y van a tener después la entrega final. Esa entrega final, nosotros la vamos a hacer, la vamos a evaluar, y si es necesario, se lo vamos a devolver para que lo corrijan. Por ahí lo devuelven, lo volvemos a leer y todavía faltan ajustar algunas cosas y se los volvemos a dar. Esto no significa que sea como una instancia de recuperación de parcial, y esta es la diferencia. Ustedes pueden rehacer el trabajo 3 o 4 veces,
y eso no va a modificar la condición de promoción de la materia, ¿sí? Simplemente tiene que ver con que el trabajo quede bien aprobado. Entonces, quédense tranquilos, si el trabajo vuelve, la realidad es que en el 80% de los casos el trabajo vuelve la primera vez. En el mejor de los casos, ustedes entregan el trabajo a mediados de octubre, si el trabajo está aprobado con 6 o más, ya tienen una nota que va a ir a promoción y por ahí si les fue bien en el primer examen y les va bien en el segundo, para fines de octubre tienen aprobada la materia, ¿sí? Pero no se desesperen si eso no ocurre. Bueno, como les decía, van a tener que armar grupos. Yo ahora les estoy escribiendo acá en el chat para que ustedes vean cuáles son los temas que nosotros planteamos. Sí o sí tienen que elegir un tema de estos. Van a ver que son temas muy generales. Yo les puse pobreza, educación, salud, mercado laboral, discriminación, problemática ambiental, planeamiento urbano, conflictos étnicos, culturales y violencia. Como ven, son temas muy generales, muy abstractos, de los que ustedes van a tener que generar un problema, ¿sí? Pero obligatoriamente tiene que ser dentro de esos temas. Una aclaración solo, ahí se los puse, así van pensando. Igual yo ya lo voy a tener que ir dejando porque tengo otra clase media, así que el tema de los grupos va a quedar para que ustedes lo vayan pensando. En el transcurso de la semana, por favor, elijan los grupos. Si lo pueden hacer hoy, si se pueden quedar unos minutos más, si alguno ya tiene un grupo, lo que les voy a pedir es que vayan en este mismo chat poniendo grupo 1, numérense en la medida del que tienen arriba, grupo número 1, integrantes, mínimo de 3, máximo de 5. Respeten su comisión de origen y elijan un tema, ¿sí? Vayan haciéndolo. En todo caso, yo lo que voy haciendo es entrando frecuentemente a la plataforma y los voy pasando en limpio. Primero traten de agotar todo el listado de temas. Una vez que el listado de temas esté agotado, van a poder repetir alguna vez. En la medida en que yo vea que un tema se repite mucho, algún grupo que ya lo repitió y otros lo tienen antes, le voy a decir que tiene que cambiar, ¿sí? Así que traten de no repetir mucho los grupos. La única aclaración sería con respecto a problemática ambiental, que estábamos en duda si ponerlo o no, justamente porque es lo que siempre nos trae problemas, pero decidimos ponerlo. La contaminación en sí es un problema ambiental, como les decía antes. Si yo quiero tomar contaminación, lo que tengo que hacer es convertir la contaminación en un problema cultural, en un problema sociocultural. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago que la contaminación se convierta en un problema social? El foco tiene que estar puesto en lo social. Entonces, yo no puedo desarrollar el trabajo explicitando todos aquellos metales presentes en el agua del riachuelo, porque ese es un trabajo de contaminación ambiental. Es una problemática ambiental, no tiene que ver con lo que estamos pidiendo. ¿Cómo tendría que ser mi trabajo? La construcción de mi problema tendría que ser cómo se ve afectada la salud de aquellos individuos que viven a los márgenes del riachuelo por la presencia de contaminación en las aguas. ¿Se entiende? La vuelta que se le da, así es un problema social. Yo estoy poniendo el foco de atención en los efectos que tiene en la salud. Podría ser en los efectos que tiene en el acceso a la vivienda, porque las viviendas se destruyen por estar en los márgenes del río, ¿sí? O en la movilidad, porque se inunda y es difícil después salir del barrio, ¿sí? Pero tiene que estar puesto en un aspecto social, en una necesidad básica que está insatisfecha y no en la contaminación en sí. A veces nos entregan 13 páginas del desarrollo de toda la contaminación, los metales, las innovaciones tecnológicas al respecto y 2 párrafos sobre lo social. Ese trabajo vuelve y les decimos, bueno, tienen que hacer mucho más énfasis en lo social. Si tienen en cuenta eso, lo pueden hacer el tema, pero piensen el que elige ese tema, siempre desde el principio tener el marco del problema social como base, ¿sí? Bueno, los voy a tener que dejar porque tengo 15 minutos de otra clase. ¿Alguna consulta que quieran hacer? ¿Algo que no haya quedado claro? Les repito que las normas del trabajo están ya publicadas en el aula, así que cualquier cosa que tenga que ver con el esquema del trabajo y eso, lo pueden ver ahí. Los lineamientos básicos que hay de investigación social, después se los voy a estar subiendo un archivo a esta plataforma, así que los van a poder ver también. Lo que les pido entonces es que conversen entre ustedes y que a más tardar para el sábado que viene, todos estén incluidos en algún grupo, porque aparte,
como les decía, a partir de ahora, todos los trabajos prácticos que hagamos en la materia van a ser en grupo. Cuando ustedes me pongan los grupos acá, Patricia o yo los vamos a matricular en grupos que ya están armados en el aula virtual, todavía ustedes no pueden verlos, pero cada comisión tiene armados subgrupos, a los que vamos a ir matriculando de acuerdo a cómo se armen ustedes. Es decir, que a partir de ahora ustedes, además de pertenecer a primero tercera o a primero 13, van a pertenecer a grupo 1, por ejemplo, de primero tercera. Y entonces cuando entreguen un trabajo, los van a estar entregando en nombre de ese grupo, ¿sí? Por eso es importante que nos organicemos. Es obligatorio el trabajo en grupo. En clase también lo hacemos. A ver, me preguntan si los problemas tienen que ser de Argentina. Mirá, ustedes tienen que pensar cuando eligen un problema fundamentalmente en el acceso a la información. Si el acceso a la información les va a quedar muy complicado, yo les diría que no. Si es un trabajo que... Exactamente, recordar poner el curso. Si es un trabajo que tienen ustedes información muy concreta sobre ese lugar específico, bueno, pero traten de que asegurarse eso, el acceso a la información, ya sea teórica como empírica, ¿sí? Eso es lo que por ahí va a determinar la elección del tema y del lugar. No se embarquen en algo demasiado complicado, ¿sí? Si bien tienen todo el año para hacerlo, no se dan ni idea de lo rápido que pasa el tiempo y después cómo va avanzando. Tampoco se dejen estar con el trabajo. No les digo que tienen que empezar a trabajar hoy a la tarde, pero la realidad es que, bueno, esta cursada es un poco extraña en los términos en los que lo estamos haciendo, pero en algún momento los exámenes van a empezar o las evaluaciones por trabajo van a empezar. Y después cuando empiezan con todas las materias, sobre todo los que cursan las 6, 7 materias, se hace complicado, ¿sí? Y van empezando a dejar de lado el trabajo porque lo toman como un trabajo y, como les digo, es una nota más de igual importancia que los parciales. Entonces, traten de prestarle atención, traten de trabajar en los momentos en que tienen más tiempo. Digo, si por ejemplo ahora todavía de otras materias no tienen mucho para hacer, no está mal empezar a avanzar en esto. La primera entrega que van a tener en junio va a ser la formulación del problema de investigación concreto y el adelanto de la bibliografía. No necesariamente tienen que tener escrito el contexto, si lo tienen escrito mejor, el contexto teórico, pero si no, al menos el listado de autores ya lo van a tener que tener determinado, ya saber para junio cuál es su problema y con qué bibliografía teórica lo van a trabajar, ¿sí? Bueno, me tengo que ir al otro equipo, chicos. Así que si no tienen más consultas, si tienen alguna, me la dejan en el chat, no se preocupen, yo después las contesto. Lo que les voy a pedir, por favor, que intenten, si no es hoy, en el transcurso de los días, armar los grupos, ¿sí? Y me los van dejando acá en el chat del equipo. Bueno, los dejo, chicos, entonces, hasta el sábado próximo, ya sea conmigo o con Patricia. No. Chao. Chao, chicos. Buen fin de semana. Chao. Chao, buen fin de...